grabar porque yo creo que no lo grabé. Ok. Cuando vemos esta imagen, ¿verdad? Del vestido, nos podemos preguntar, ¿qué de cierto hay en nuestra realidad? ¿Qué de cierto hay en lo que nosotros podemos observar? ¿Tiene la realidad algún sentido? Ok. Y para que ustedes puedan entender, los colores, como nosotros los vemos en los objetos, no existen. Simplemente no existen los colores. Lo que existen, los colores solamente existen en la luz. Para que entiendan, cuando usted ve un arcoíris, usted sabe cómo se funciona un arcoíris, nos lo han enseñado desde pequeño. Un arcoíris, pues la luz pasa a través, la luz blanca del sol pasa a través de una gotita y luego se dividen en todos los colores del arcoíris. Ok. Y lo que quiere decir esto es que la luz blanca se compone de todos los colores del arcoíris. Juntamos todos los colores y ahí está el blanco. Así que si la luz está en los colores, quiere decir que, por ejemplo, esta carcasa del teléfono, este protector, no es color amarillo. Bueno, yo lo veo amarillo, ¿no? Realmente no es color amarillo. Simplemente este objeto, las propiedades que tiene, lo que hacen posible es que toma los colores, el color blanco, absorbe todos los colores y solamente refleja el amarillo. Otro ejemplo, tenemos aquí esta funda de color verde. Esto está absorbiendo todos los colores del arcoíris y solamente está reflejando el verde. Ok. Si es color negro, por ejemplo, color negro, ¿qué color? El color negro no existe. De hecho, no existe un color negro. El color negro es la ausencia de color. Así que esto lo que hace es que está absorbiendo todos los colores y no refleja ninguno. Por eso es que se ve color negro. Ahora usted me puede entender por qué cuando usted se viste de negro, se pone una camisa negra, una blusa negra, sale al sol y por eso le da tanta calor. ¿Por qué razón? Porque está absorbiendo todos los colores de los rayos del sol y no está reflejando absolutamente ninguno. Por eso es que se pone tan caliente. Así que los colores son una invención de nuestra mente. O sea, existen en la luz, pero nuestros ojos son los encargados de recibir la luz, envían un impulso eléctrico a nuestro cerebro y el cerebro es quien hace que ese color lo vea del color que usted está viendo. Por eso, cuando usted estaba viendo el vestido, no podía, algunos lo veían de color azul y negro y otros lo veían de blanco y dorado. ¿Por qué? Porque nuestros ojos son capaces, lo que hacen es recibir la luz y un impulso eléctrico lo envía al cerebro y el cerebro lo interpreta. Vamos a hablar entonces del sonido. ¿Existen los sonidos? Pues fíjate que no. Los sonidos son simplemente una vibración en la presión atmosférica, en el aire, para que lo pueda entender. Esa vibración entra por nuestros oídos. En nuestros oídos tenemos unos órganos, ¿no? Como es el tímpano, el tambor, creo que le llaman, o algo así. Eso hace que eso se mueva ahí adentro e envía un impulso eléctrico a nuestro cerebro y nuestro cerebro lo interpreta como un sonido que nosotros podemos entender. Ahora, para que usted entonces entienda y lo pueda ver de esta forma, como que estoy diciendo, no existe el sonido, pero realmente lo que existe son, ¿verdad? Impulsos eléctricos de nuestro oído, de nuestro cerebro, que lo puede interpretar. Y realmente el sonido es simplemente una vibración en el aire, no es nada más. Vamos a imaginar esto, estamos en un bosque, o sea, no estamos, hay un bosque. Y en el bosque no hay ningún tipo de animales, ni siquiera, no hay seres humanos ni hay animales, solamente el bosque. Y un árbol se cae en medio del bosque. ¿Hace sonido el árbol si no hay nadie que lo escuche? ¿Hará algún sonido el árbol si no hay nadie que pueda escuchar ese sonido? Yo sé que muchos... Profesor, permiso. Sí, Le voy a enviar un mensaje. ok. Así que no hace ningún tipo de eso. Es que la pregunta la pregunta es la siguiente. ¿Hará? Ok, un segundo. ¿Hará algún tipo de sonido el árbol
hará algún tipo de sonido el árbol si se encuentra en medio del bosque y no hay nadie que pueda escuchar el sonido? Permítame un momento. Ok. Pues yo sé que la respuesta de alguno va a ser, pues, mister, sí, va a ser algún tipo de sonido, porque aunque no hay nadie que lo escuche, el sonido está ahí. Pues sabe que no. Porque el árbol lo que va a hacer es perturbar las ondas, perturbar el aire que nos rodea, ¿verdad? Pero no va a haber un cerebro que pueda interpretar ese movimiento del aire para que lo reconozca como un sonido. Así que entonces, ¿es cierto los sonidos? ¿Existen los sonidos? No, no existe el sonido, sino simplemente son perturbaciones en la presión atmosférica que llegan hasta nuestros oídos. Nuestros oídos envían un impulso eléctrico al cerebro y el cerebro lo interpreta como un sonido. Así que estamos ante un mundo donde la realidad que parece real no lo es como tal. Así que ahora que nosotros sabemos que tanto los colores no existen, que el sonido realmente es una interpretación de nuestro cerebro y que las cosas pudieran variar de cómo las conocemos, cuando nos miramos al espejo, ¿cómo nosotros estamos seguros de que somos como nos vemos en el espejo? Y que somos como los demás nos ven y que no tenemos otra forma diferente. ¿Qué pasa cuando apagamos la luz y no hay absolutamente ningún tipo de color? Nada tiene color entonces. Así que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Es cierta entonces la realidad? ¿O solamente nosotros estamos viviendo una fantasía? Ahora, cuando yo hago este tipo de preguntas, no parece ciencia, pero es más ciencia de lo que nosotros pensamos. Porque la ciencia de la física trabaja con todo esto. En otras palabras, la ciencia de la física trabaja con los resultados y no con el hecho como tal, para que puedan entender. Si vamos a estudiar la geografía de cierto lugar, ¿qué utilizamos para estudiar la geografía de un lugar? Un mapa, ¿no? Ahora, ¿el mapa es la isla o el mapa simplemente es una representación de la isla? No, el mapa es una representación de la isla. La realidad es la isla. Pues así mismo trabaja la ciencia. Nosotros trabajamos con el mapa de lo que representa lo que para nosotros es una realidad. Y es que la realidad pudiera no ser no tan real como nosotros pensamos. Cuando vamos a este mundo de lo físico, ¿no? De lo que nosotros conocemos, como habíamos dicho, la luz, el sonido y todo eso, y cuando vamos a lo más pequeño, que es la física y la física cuántica, que es el universo de la física más pequeña que nosotros podemos conocer, pues esta física nos lleva a entender que la realidad no es como nosotros la conocemos. Pero cuando queremos saber cómo es la realidad, no la podemos entender por completo. Por ejemplo, yo sé que esto ya lo había dicho anteriormente. Cuando vamos al mundo de lo pequeño, al mundo de lo cuántico, podemos ver que una partícula, y para repasar qué es una partícula, tenemos los átomos, y los átomos se componen de diferentes partículas: protones, electrones y neutrones. Los protones se componen de otras partículas aún más pequeñas, ¿verdad? Como son los bosones, los quarks y todo eso. Y el electrón de por sí ya es una partícula. Pero ahora, cuando hablamos de estas partículas, ¿verdad? De lo que componen toda la materia, antes pensábamos que lo más pequeño era el átomo en sí. Ahora nos damos cuenta que el átomo no es lo más pequeño, sino que hay partículas que son mucho más pequeñas que el átomo, que son las partículas subatómicas, como los electrones y los quarks y todo esto. Tenemos que una partícula subatómica puede estar en dos lugares a la misma vez. Imagínate tú aquí sentado y que estás también allá en Plaza del Norte a la misma vez. Y que los dos eres tú. Yo no puedo decir, por ejemplo, Ricardo Torres está frente a mi computadora, pero también está en el mall. Y yo no puedo decir, no, es que el verdadero Ricardo Torres es el que está frente a la computadora, el que está en el mall no es Ricardo Torres. No, ambos son Ricardo Torres. Ambos son la misma persona. Así pasa en el mundo de lo cuántico. Ambas partículas son la misma partícula. Ahora, ¿será una realidad esto?
nosotros simplemente estamos viendo lo que es nuestra interpretación de lo que son las partículas subatómicas. Si realmente ambas partículas son la misma partícula, solamente hay una real y la otra no es real. La otra es solamente una interpretación de lo que son mis sentidos, ¿verdad? Pues así funciona este mundo cuántico. Entonces, nos preguntamos, y ahí está el debate de todos los científicos, si nuestro mundo es real como nosotros lo conocemos o simplemente es una percepción de nuestra mente. Hablemos, por ejemplo, del tiempo. El tiempo que hablamos de que verdad que quizá lo hemos tocado en otros temas y todo eso. El tiempo parece ser uno mismo absoluto, pero no lo es. Cada objeto tiene su propio tiempo, ¿verdad? Y lo que parece ser dentro del universo es que el universo es absoluto. En otras palabras, todo el tiempo es como una película. Y nosotros estamos dentro de una película. Imagínate es que yo sé que quizá le digo esto y quizá no lo pueden imaginar porque ustedes no vivieron en ese momento, pero antes las películas no estaban en DVD ni eran grabadas en un pendrive, ni las podíamos ver a través de Netflix. Antes yo tenía que ir a un club donde yo podía alquilar una película. Y venía en un VHS, que era como una cassette así de grande, donde adentro había un rollo de una película. Y si tú sacabas el rollo de la película, pues tú ibas a ver que dentro, en ese rollo, estaba la película grabada, estaba grabada ahí, pero lo que habían eran imágenes, muchas imágenes de principio a fin. Y según iba pasando el rollo, ya sea rápido, ya sea lento, pues íbamos viendo esas imágenes moverse. ¿Qué pasaba si yo pasaba la película a una velocidad normal? Pues salíamos como tú y yo, la película moviéndose a la velocidad normal. ¿Qué pasaba si yo le daba fast forward y la película comenzaba a adelantarse rápidamente? Pues yo veía los personajes moviéndose a las millas. Y si lo que hacía era que lo ponía al revés, pues veía a los personajes moviéndose. Eh, me dice Diarrielis que todavía la mamá tiene uno de ellos. Sí, yo todavía tengo unas películas por ahí, no tengo la videocasetera, pero tengo una película de esa. Ok, lo que los científicos han descubierto es que el universo es de esa forma, que el universo es como una película, donde nosotros estamos insertados dentro de esa película y cada objeto tiene una distinta velocidad. Claro, como nosotros nos movemos a la misma velocidad, nosotros sentimos el tiempo viajar a la misma forma, pero sin la película, si nosotros estamos en esa película del universo, quiere decir que yo puedo retroceder e ir al pasado o adelantarme e ir al futuro. Ok, vamos a y si eso es cierto, ¿quiere decir que tú todavía existes en el pasado haciendo lo que estabas haciendo ayer o cuando naciste? ¿Quiere decir eso también que tú existes en el futuro haciendo lo que todavía no has hecho? Ahora, nuestra pregunta sería, ¿cuál de los dos o cuál de los tres o cuál de los millones de usted que debe existir en el universo es el real? O todos son reales. El tú del pasado es tan real como el tú del presente. Y tú existes en el pasado y también existes en el presente. Y yo sé que muchos de ustedes pensarán y creen en que el viaje en el tiempo es posible. Fíjese, ya se han descubierto partículas subatómicas que han podido viajar en el tiempo. Ahora, si viajan en el tiempo o en el pasado, ¿cuál de esas partículas atómicas es la real? ¿La que está en el pasado o la que está en el frente? Para que me pueda entender. Construiste una máquina del tiempo. Y dije, voy a construir una máquina del tiempo. Y yo tomé un examen la semana pasada y me colgué. Así que voy a viajar en el tiempo, voy a ir a visitarme en el tiempo para decirle cómo es que viene el examen para sacar A. Y vas y viajas toma la máquina del tiempo, viajas y te encuentras con tu yo del pasado. ¿Cuál de los dos es el real? ¿El yo del pasado o el tú del presente?
que en este caso sería el tú del futuro. Pues la física cuántica, como sucede con las partículas, nos diría, no, los dos son la misma persona, pero hay dos, pero sí, pero los dos son la misma persona, los dos existen, los dos son reales. Así que cuando vemos que el universo funciona de esta forma, y créame, que las grandes mentes de la ciencia están pensando de que esto es así, el universo ya nació, el universo ya murió, nosotros estamos dentro de la película, pues sí, existiríamos, existimos en el pasado, existimos en el futuro, existimos en el presente. Ahora, si viajaras al pasado, como habíamos dicho anteriormente, y hay un futuro, quiere decir entonces que ya todo está escrito, de que ya no podemos hacer nada que pueda invariar nuestro futuro. Pues claro que nosotros pensamos, no, mister, eso no es así, tenemos libre albedrío para hacer lo que nosotros queremos. Pero realmente si el universo es como lo pintan, como, ¿verdad?, esto es científico, pues entonces quiere decir que el futuro ya está escrito. ¿Qué papel nosotros podemos hacer o tomar para que ese futuro pueda cambiar? Pues ahí entran lo que llaman los universos paralelos. Es posible que detrás de cada una de nuestras decisiones se cree una línea de tiempo paralela diferente a la que nosotros estamos viviendo. Y usted no solamente existe en el pasado, no solamente existe en el futuro, sino que usted existe en un universo alterno, donde usted está aquí, pero quizás en otro universo no está tomando la clase, en otro universo paralelo. Yo sé que esto parece cosa de ciencia ficción, ¿verdad? Pero la realidad es que, aunque parece ciencia ficción, dentro del mundo subatómico, de lo pequeño, de lo cuántico, estas cosas son normales. Las partículas subatómicas, los electrones y demás, se comportan de esta forma. Pueden estar en dos lugares a la misma vez, pueden viajar al pasado, pueden viajar al futuro, igualmente pueden entrelazarse entre ellos mismos. Lo curioso de eso es que nosotros nos estamos compuestos de estas mismas partículas que pueden hacer todo esto. Quiere decir entonces que en un futuro, cuando nosotros podamos trabajar con estas partículas subatómicas y todo esto, nosotros podamos entonces construir lo que sería una máquina del tiempo y viajar al futuro o al pasado. Hay una razón que dice, ¿cuál es la evidencia más grande de que los viajes en el tiempo no son posibles? Que no hemos sido visitados por nadie del futuro. Pero también nos queda que si creáramos una máquina del tiempo, solamente podríamos viajar al pasado donde creamos la máquina del tiempo, no antes de donde nosotros creamos la máquina. Así que todavía pues hay una posibilidad de que en el futuro sí se pueda crear la máquina del tiempo. Y como dijo, aunque esta clase parece de ciencia ficción, detrás de ella hay una gran ciencia que se está trabajando hoy día. Así que decidí no poner el video, sino explicárselo así como se lo acabo de explicar, porque el video, pues, quien lo explica es un científico renombrado que tiene un canal de YouTube y él lo explica de una forma que quizás ustedes no lo podrían entender. Yo lo parafraseé un poco mejor. Así que nada, yo los dejo.